Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la perversidad es la cualidad que tiene una persona para obrar con mucha maldad. Y lo hace conscientemente y lo disfruta. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer juntos apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y la definición que les he compartido al inicio es el punto de partida de este episodio. Hoy, en Pónganse a leer con Pedro Julio, vamos a hablar de cuentos perversos. Cuentos perversos. Resulta que hace unas semanas yo publiqué en Instagram, que por cierto, si ustedes no me siguen, mi cuenta es @pedrocedeno_a. Publiqué un post en mi sección de toda la vida, lectura dominguera, y en ese post había una fotografía. Esa fotografía era de un libro que yo compré en Semana Santa cuando estuve en Caracas, en la librería del sur de Gradillas. Ese libro se llama Cuentos Perversos. Y mi prima, que también es mi madrina, que también es mi comadre, Carla Sofía de la Libertad, alias Lee, diría mi abuela, mira, ese nombre tan largo para después llamarla con 2 letras, L-I. Bueno, sí, Lee me sugirió que preparara un episodio en torno a esta antología gloriosa de cuentos que tienen como elemento común esa cualidad que yo les mencioné al inicio. Lo perverso es repelente para el ser humano, pero también es muy atractivo. Y a mí me resulta muy curioso que nos genere estos sentimientos que son como antagónicos. Pero la verdad es que detrás de un hombre justo, de una mujer justa, hay un tirano. Bueno, más que detrás, dentro de una persona justa hay un tirano. En la antología, que es el tema central de este episodio, tenemos a 6 autores de distintas nacionalidades que ponen toda la fuerza de lo prohibido, de lo oculto, lo censurable y hasta lo inesperado en sus obras. Los cuentos de los que vamos a hablar hoy son el resultado de ejercicios fantásticos de creación en los que se cruzan los límites de lo intolerable. Pero bueno, mira, basta de parloteo, vamos a empezar. La antología inicia con la autora española Carmen Santonja, que es todo un descubrimiento para mí. Esto es lo primero que yo leo de esta señora y me ha picado la curiosidad de una forma tal que ya la tengo en mi lista de autoras por leer y además ya me he buscado algunos cuentos de ella y me los he devorado. Carmen Santonja nació en Madrid en 1934 y no solo se dedicó a las letras. Esta señora también fue actriz, cantante y hasta pintora. Carmen Santonja se centró sobre todo en la literatura infantil y en la literatura juvenil. Y destaca por la calidad de su narrativa, sobre todo en cuentos como El planeta Analfabia, La sirena de la fábrica, El pájaro de fuego, La leyenda de Santa María de la Pena Negra y el cuento del que vamos a hablar en este momento que se llama La malvada infantita. Este cuento es una maravilla porque aquí se presenta a una niña, una pequeña infanta de la corte española, que está decidida a falsear ese refrán que dice no hay mal que por bien no venga. Y para ello ella se va a dedicar sistemáticamente a realizar actos que resultan indeseables desde todo punto de vista. El cuento inicia presentando a esta niña, como ya les comentaba, que tiene una apariencia inocente, pero en realidad es una pérfida criatura que decide iniciar una serie de actos vandálicos y criminales con la idea de replicar el mal, pero en cadena. Y que de mal en mal, en mal en mal, aquello desemboque en una catástrofe horrorosa. Ella inicia con el asesinato del lebrel favorito del rey, su abuelo. Y, mata al pobre perrito que no tiene la culpa de nada, pero ella lo que intenta es buscar caos. A los 10 años, ella le corta el cordón del columpio del primo, que sin importar que fuera menor que ella y más tonto que ella, iba a heredar el trono solamente por ser varón. Entonces ella, en un ejercicio de justicia poética, decide, bueno, mira, le voy a acabar con su vida. La cosa es que cuando el muchachito empezó a columpiarse, no se murió, no fue que se cayó y se mató, no, salió volando. Le crecieron unas alas nacaradas de mariposa y empezó a volar y llegó al cielo y no volvió más nunca. No regresó. Cuando se da cuenta que ella, en vez de matar al primo, lo que hizo fue que creó un santo, mira, se enrabia.
agarra una rabiera pero descomunal. Y entonces empieza a pensar en su próxima fechoría. ¿Cuál es esa fechoría? Bueno, un acto desdeñable desde todo punto de vista. Prenderle candela a la incalculable biblioteca de su abuelo el rey. Pero el obispo, en la misa que se celebró por los difuntos de aquel terrible acontecimiento del incendio de la biblioteca, dijo el hombre, bueno, bendito sea Dios, porque ese fuego purificó la herejía que contenían aquellos libros. Entonces aquí vemos que no siempre le sale bien la cosa. Entre los actos horrorosos que ella cometió están, por ejemplo, disfrazarse de un espanto para asustar a su abuela, que estaba en el confesionario a punto de confesarse, y la pobre señora se muere. A los días se muere su esposo, el rey. Otra cosa que hizo fue denunciar a un jovencito a la Inquisición solo porque no le correspondió en sus insinuaciones de tipo sentimental. Luego ella tiene que casarse con un príncipe extranjero que tenía todas las papeletas para caerle bien a la madre de uno, chico. De verdad que sí. Menos a ella. Entonces ella decide embrujarse a sí misma para no ver las cualidades de su futuro esposo. La última maldad de la muchachita sería morir matando. Y yo hasta aquí les voy a dejar el cuento. No les voy a contar el final, evidentemente. Solo voy a decir que el final es inesperado y muy fantástico y que ustedes no se lo pueden perder. Entonces vayan y busquen inmediatamente La malvada infantita de Carmen Santonja. Seguimos ahora y vamos a seguir con un cuento de Hector Hugh Munro, que seguro que nadie lo habrá asociado con el seudónimo que este hombre utilizaba para firmar sus obras, Saki. Sí, Saki. Resulta que Saki sacó este seudónimo de la obra Rubaiyat de Omar Khayyam, que era un autor persa de los años 1600, porque este caballero era un admirador empedernido de la poesía persa y de las historias orientales. Saki nació en la Birmania británica en 1870 y su obra literaria está plagada de cuentos macabros. De manera que esto de lo perverso no es algo nuevo para él. En estos cuentos macabros él recrea con mucha soltura y con una maestría fantástica las sociedades y las culturas de su época, que están influenciadas determinantemente por la reina Victoria. Entonces Saki describió a sus contemporáneos, especialmente a los de la clase media victoriana, en sus maneras muy estrictas y absurdas, en sus moralismos y en sus rutinas ridículas. Esto le causó muchos problemas, al punto que cuando él murió, su hermana destruyó todos los papeles que la mujer esta consideró que eran inadecuados. No se pueden publicar. El cuento que encontramos en esta antología se llama La penitencia. ¿Pero de qué va este cuento? Bueno, inicia presentándonos a un tal Octavian Ruttle, que es un individuo vivaz y alegre, según el primer párrafo del cuento, pero que funda su tranquilidad mental en la medida en la que él es aceptado por sus semejantes. Este hombre tenía un problema. Terapia, Octavian, terapia. Eso se resuelve con terapia. Bueno, un día Octavian mata al gato de los hijos de su vecino, que son una niña y dos muchachitos, dos varoncitos. Lo hizo movido por una rabia muy grande porque, según él, el gato de los muchachitos estaba comiéndose a los pollitos de sus gallinas. Pero la cosa es que los niños vieron el asesinato del gato. Y estos niños juran venganza de aquel hecho atroz. Total que, bueno, el hombre se decide entonces a resarcir su acto. Les compra una caja de bombones de chocolate y se va a entregarlo a la casa de los vecinos. Pero los niños no reciben el regalo. Pues, mataste el gato, me vas a comprar con unos chocolates. ¿De verdad, Octavio? Bueno. Pero, oh sorpresa, los pollitos de Octavian siguen muriendo. Entonces, el que se lo comía no era el gato. No, se lo comían las ratas que el gato perseguía y se comía. Bueno, los chamos se enteran y le mandan una nota llamándolo bestia. Aquella nota es bastante amenazante, hay que decirlo. Entonces él decide utilizar a su pequeña hija Olivia para acercarse, pero el avance no sale como él lo planea. Los chamos deciden vengar la muerte de su gato por mano propia y en cabeza de la muchachita, de Olivia. El final, como seguro ya infirieron, no se los voy a compartir. No. Pero tengo que decir que a mí este cuento me recuerda mucho a la gran obra maestra del cuento moderno, La gallina degollada, del uruguayo Horacio Quiroga.
Porque es que aquí también los niños se presentan como seres capaces de sentir un odio, mira, superlativo. Y se dejan llevar por ese odio. Y acometen acciones movidos por ese odio. Unas acciones que realmente son perversas. Perversas y que son capaces de helarle la sangre a la persona más fría y calculadora. El siguiente cuento que sigue en esta antología es el cuento El Cisne, de Roald Dahl. Roald Dahl nació en Gales en 1916 y fue un novelista, cuentista, poeta, guionista británico de ascendencia noruega. Seguro que ustedes lo recordarán por obras como Charlie y la fábrica de chocolate, James y el melocotón gigante, Las brujas, del que hablamos cuando hicimos un episodio dedicado a los abuelos, o mi favorito de todos los tiempos, Matilda. Matilda. Bueno, la obra de Dahl está plagada de cuentos perversos y macabros, dirigidos originalmente para adultos. Lo que pasa es que la gente asume y entiende que los cuentos son para los niños, pero no. Los cuentos también son para los adultos. Y en estos cuentos hay mucho humor negro, porque Roald Dahl era un tipo con un humor negro que era como muy afilado, muy agudo, muy incisivo. Y eso lleva a que los personajes construyan y se desarrollen hasta desencadenar finales impactantes y muy sorpresivos en esas historias. En la colección de cuentos Historias Extraordinarias, publicada en 1977, encontramos El Cisne. Y yo la verdad es que cuando lo leí en la antología de cuentos perversos, fue la primera vez que tuve contacto con esta historia. Yo no lo conocía y de hecho, mira, investigando para este episodio, buscando de dónde salió este cisne, conseguí estas historias extraordinarias y ahorita estoy leyendo el libro de narraciones de cuentos de Roald Dahl. Ya luego veremos si le dedicamos un episodio. En este cuento nos encontramos con dos chicos bravucones, Ernie y Raymond, que tienen como pasatiempo meterse con un muchachito del pueblo que se llama Peter Watson. Resulta que el papá de Ernie le regala un rifle por su cumpleaños. Dime tú qué clase de regalos son esos. Un rifle. ¿De verdad? O sea, por el amor de Dios, porque no le regala un libro mejor. Pero bueno, le regala un rifle. Y la cosa es que los matones estos se van a estrenar el rifle al campo. Y se van a matar algunas aves y algunos conejos y tal que sea. Pero se consiguen en el campo con Peter Watson. De manera que deciden abusar del chamo un rato para entretenerse. Primero lo apuntan con el arma, le dicen manos arriba, y entonces inmediatamente el chamo, reacciona, Peter Watson. Ellos lo atan a las vías del tren para ver qué sucede cuando el tren pase sobre él. Dime, pero qué nivel de maldad. Pero Peter sobrevive. Y entonces lo llevan a un lago en donde matan a varias aves y lo hacen recoger a esas aves. Peter intenta plantarles cara, pero mira, los matones son más grandes y más fuertes que él. Y el chamo, se siente un poco intimidado. Entre tanto, el tal Ernie ve un cisne hermosísimo, y decide matarlo también. Y lo hace. Mata al cisne. Y manda a Peter a buscarlo. Y aquel acto horrible le da una nueva idea que es más perversa todavía que la anterior. Le corta ambas alas al cisne y se las ata en los brazos a Peter. Y le ordena subirse a un árbol para que salte y vuele. El final de este cuento es escalofriante. Obvio, yo no se los voy a contar. Vayan a buscarlo y lo leen. O lo escuchan si es que ustedes son de audiolibros. Y yo la verdad es que tengo que confesar que no puedo con esto. O sea, yo me quedé, como muy conmovido con el final de este cuento. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero hasta ahora los cuentos que llevamos tienen como protagonista niños o jóvenes, que tradicionalmente se asocian con la inocencia. Pero aquí se muestran pérfidos, crueles y malvados y perversos. Y eso los hace como muy atractivos. Los cuentos, no estos muchachitos, para nada. A mí este cuento me causó mucha ansiedad. O sea, con cada página que yo iba leyendo, mira, yo me quería meter ahí para rescatar al pobre Peter. Porque era víctima de esos criminales. Quizá aquí tenga que ver mucho o poco, o quizás muchísimo, que yo fui un niño abusado. Fui un niño víctima de acoso. Y tuve que aprender a sobrevivir a los ataques de los demás desde muy pequeñito. Bueno, yo nunca fui pequeñito, desde niño.
porque yo siempre fui como más alto que el estándar de mi generación. Vamos a continuar ahora con la gran dama del noir, Patricia Highsmith, que aquí en esta antología se nos presenta con un cuento que se llama La mano. Patricia Highsmith nació en Texas en 1921 y es quizá una de las novelistas estadounidenses más destacadas de todos los tiempos, sobre todo por sus obras de suspenso. La obra de Highsmith está llena de personajes marginales, está llena también de polémica, de ambigüedad moral. Sus protagonistas son generalmente personajes turbios, que son capaces de cualquier cosa para ascender socialmente. Basta recordar a su creación más famosa, Tom Ripley, aquel personaje que saltaría luego a la fama. Bueno, luego a la fama no, ya era muy famoso en las novelas de Highsmith, pero en los años 90 hicieron una película que se llama El talentoso Mr. Ripley, con Jude Law. También ahí está Matt Damon es Mr. Ripley, y Gwyneth Paltrow, que estaba preciosa ahí. Es una de mis películas favoritas, tengo que decir. Bueno, su caso es curioso también porque ella fue alabada por la crítica como una de las mejores escritoras de su generación, estando viva. Y esto es curioso, porque esto, mira, ¿a cuánto le cuesta esto? ¡Ah, Dios mío! Y los críticos destacaban la forma magistral en la que ella penetraba la psiquis de sus personajes y los involucraba en unas tramas complejas y muy elaboradas. En su libro de relatos llamado Pequeños cuentos misóginos, Highsmith abre la selección de estos cuentos con La mano, que aquí lo conseguimos en un orden distinto. En La mano nos encontramos a un joven que le pide la mano de la novia al padre, y este padre le entrega la mano de su amada metida en una caja. Es decir, le corta la mano, pero la mano izquierda, y se la mete en una caja. Bueno, digo yo, pero la mano izquierda. ¿Y si la muchacha era zurda? Bueno, aquella mano de la hija y de la novia y de esta muchacha que pierde, digamos, como su identidad, porque inmediatamente pasa a ser la hija de, o la novia de, o la amada de. Esa mano es enterrada por este joven prometido en la misma caja, en el jardín, y el muchacho quería ver a la novia, porque bendito sea Dios, bueno, la muchacha, bueno, no se desangró, no se murió, ella estaba vivita y coleando, y estaba siendo como muy asediada por pretendientes. Total que el novio se va para la policía, y ahí él se hace bola intentando explicar que la mujer que él dice amar ha sido apartada de él, y de una manera horrible. La policía lo tiene por loco, entonces van y lo encierran en un manicomio del estado. Y ahí la novia va a verlo. Lo ve desde lejos, sin contacto de ningún tipo, hasta que el novio se asquea de la presencia de esta mujer, que, insisto yo, él creía que amaba, y se voltea, y ya no quiere verla. Total que el muchacho se enloquece de verdad, y desde ese punto se desata el final del cuento, que es cortito, pero es demoledor. Mira, ahí hubo una especie de trastabilla, ¿o no? Es demoledor. Porque Highsmith deja tan claro en este cuento los arquetipos misóginos de la mujer. O sea, hace gala de una ironía muy elegante, muy incisiva. Ella es mordaz, es directa, es una gloria. Yo creo que vale la pena leer estos pequeños cuentos misóginos, y desde ahorita lo tengo anotado aquí porque quizá, mira, para marzo, que es el mes de las mujeres, vamos a hablar de Patricia Highsmith y estas historias maravillosas. Vamos a continuar ahora con la archiconocida Marguerite Yourcenar. Mira, a mí me cuesta porque yo le meto una R donde no va. Es Yourcenar, que nació en Bélgica en junio de 1903. Yourcenar es una novelista muy conocida en los últimos tiempos, y también fue ensayista, fue poeta, dramaturga y traductora. Entre los logros más destacables de esta señora está que ella fue la primera mujer en entrar en la Academia de Francia. Y, oye, mira, también hay algo muy particular, muy peculiar en la forma en la que ella narra sus historias, que generalmente tienen un trasfondo histórico. Ella es fenomenal, es muy ágil y es muy divertida en la manera en la que escribe, pero también es muy reflexiva. El cuento que encontramos en esta antología de cuentos perversos es La sonrisa de Marco, que nos monta en un buque en el que van un arqueólogo y un ingeniero, y esta gente se pone a echar cuentos sobre un tipo llamado Marco, un tal Marco.
que aparentemente tenía negocios o relaciones secretas con personas corruptas y necesitaba disfrazarse para que sus enemigos no lo reconocieran. Entonces el tipo andaba todo el tiempo cambiando de apariencia con mucha frecuencia. Ese Marco vivía a las orillas del mar, junto a una viuda que tenía cierto interés por él. Esta señora vivía en su casa y él vivía en la suya, eran vecinos. Pero el Marco era como apático a la viuda, pues no le interesaba para nada a esta señora. Un día Marco toma licor más de la cuenta. Sí, tú sabes, se pone a lo Gualberto, a cuerpo cobarde. Y en una fiesta del pueblo, mira, él se pone así como muy entusiasmado, cede ante los embates de tipo sensual, sexual, amoroso de la vecina, de la viuda, y pasa lo que tiene que pasar, chicos. Aquí pasa lo que tiene que pasar entre Marco y la vecina. Y cuando se despierta, resulta que tiene un ejército turco rodeando la puerta de su casa. Así que él se escapa por la ventana y salta al mar. Entonces la viuda, que en este punto no solamente Marco desconfía de ella, sino el lector también, porque a mí esta señora nunca me dio como buena nota, deja entrar al ejército, que rápidamente se da cuenta que el hombre no está y que ha saltado por la ventana. Pero las olas eran muy grandes y había como mucho oleaje. Y Marco no podía avanzar. Entonces los soldados lo atrapan y cuando lo sacan del mar, descubren que Marco está muerto. Ha fallecido. Entonces la viuda se pone como loca, la mujer intenta acercarse al cadáver, le mete un empujón y hasta aquí yo les voy a contar esto porque yo soy muy pérfido, yo soy tan perverso como los personajes de estos cuentos y como estos cuentos, y no les voy a contar qué pasa después que le meten el empujón a esta señora y que tienen al pobre Marco ahí muerto sobre la arena en el pueblecillo esto. A mí esta historia me recordó mucho a la historia bíblica de Sansón y Dalila. Los voy a dejar picaditos con la curiosidad por ahí. Aquí estamos frente a un individuo que es sobrehumano, que es un hombre así como muy fantástico, al que el destino perverso le juega malas pasadas. Y todo esto está absurdamente bien escrito por Marguerite Yourcenar. Esto da tanto gusto leerlo. No se lo pierdan, de verdad que no. Y bueno, así queridos míos, hemos llegado al final de los cuentos perversos. El último que aparece en esta antología es La Esperanza, del escritor Auguste Villiers de L'Isle Adam. Auguste Villiers de L'Isle Adam, que nació en 1838, y la obra de este señor abarca la poesía, el teatro, la narración, y es uno de los máximos exponentes del movimiento simbolista francés. Por lo que su obra está impregnada de misterios que hay que descifrar, y en los que el autor va tejiendo como tramas ocultas que unen esos misterios a unos objetos como muy sensibles. La Esperanza, que también se conoce como La Tortura de la Esperanza, es un relato de terror publicado en la antología de 1888, Nuevos Cuentos Crueles. Yo le habría puesto también Nuevos Cuentos Perversos. En este cuento, el autor nos lleva a la vida de Pedro Arbués de Espila, un prior de los dominicos de Segovia que está claramente inspirado en el temido inquisidor español Pedro Arbués. Este caballero inicia una campaña para convertir a los judíos al catolicismo, y para ello él va a echar mano de todas las herramientas que tiene a su mano, que tiene cerca. ¿Esas herramientas cuáles son? Bueno, la tortura, por ejemplo. El inquisidor entra en una habitación oscura, subterránea, donde se encuentra con un caballero que está ensangrentado, lo tienen atado, y que, según el cuento, es un rabino aragonés, que tiene un año siendo sometido a tortura y se niega a la conversión al cristianismo. ¿Pero por qué se va a convertir si el hombre es judío? Pues, ¿qué manía está convirtiendo a la gente? El hombre ha aguantado la tortura con una estoica dignidad, pero esto no detiene al inquisidor, que le anuncia que el día siguiente va a ser su auto de fe, que para los despistados el auto de fe era el acto público que organizaba la Inquisición para que los condenados abjuraran sus pecados y mostraran su arrepentimiento, y esto les podía conceder luego una reconciliación con la iglesia. Una cosa bellísima. El punto de la historia es que en un momento de la noche el rabí se da cuenta de que la puerta está entreabierta. Es decir, el tipo se podía escapar por un error de la última persona que salió de la habitación. Entonces el hombre,
que sabe que su final es inminente, se atreve a salir y sigue por el corredor lúgubre y aterrador de aquella prisión en la que está y avanza hasta encontrarse a las afueras de la prisión. Total, que entre la esperanza de la libertad y el miedo a ser atrapado, el hombre se detiene, empieza como a pensar y se consigue con alguien. Pero yo no les voy a decir con ese alguien que se consiguió, eso lo van a descubrir ustedes solitos cuando lean este cuento. Este es un cuento perverso en todos los sentidos. El autor logra entrelazar los aspectos más grotescos y macabros del ser humano y los presenta para nosotros, mira, de manera magistral en esta obra. Hay otro cuento también en la antología de Patricia Highsmith, del que yo intencionalmente no quise hablar aquí, pero les voy a picar la curiosidad porque les voy a decir que el cuento se llama La prostituta autorizada o la esposa. Y es una gloria también que lo deja uno, mira, como Elsa, te deja frozen, heladito. La prostituta autorizada o la esposa también es un cuento que se consigue en las pequeñas narraciones, en los pequeños relatos misóginos de Patricia Highsmith. La verdad es que a mí estos cuentos perversos me tuvieron al borde de la ansiedad. O sea, con cada página yo estaba así como, Virgen María, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Porque, insisto, la perversidad a mí me fascina. Y me parece que fascina a los seres humanos, no solamente a mí. Porque nos presenta un dilema. O sea, sabemos que no es bueno, pero es muy atractiva. Es una cualidad atractiva. Aquí estoy yo dejándome en la calle yo mismo, pero bueno, pero qué importa. Muchos son los autores que han tomado su inspiración en esa cualidad de la perversidad. Y muchos no han sido nombrados en este episodio porque no estaban en esta antología que fue la que yo leí. Pero que al terminar esta lectura yo pensé inmediatamente en este y en aquel y en este cuento y en este otro. De manera que leer hace que tu mente se abra y se detonen un montón de procesos de pensamiento que son maravillosos. Por favor, si les ha pasado esto mismo, si mientras yo iba hablando de estos autores y de estos cuentos perversos, ustedes recordaron alguno que hayan leído o que hayan oído de esos cuentos perversos o de autores perversos también, échenme el cuento. Escríbanme a través de mis redes sociales, @PedroCDNOA, en Instagram o en Twitter. Y bueno, nos montamos una conversación perversa. Bueno, tesoros míos, hemos llegado al final de este episodio. Este episodio que yo repito, se lo debemos a un comentario de mi prima mayor, que también es mi mentora, mi madrina, mi comadre, mi confidente, Carlos Sofía de la Libertad, Lee, a la que yo le mando un abrazo grandota. Prima, estamos lejísimos. Lejísimos, mira, me puse una S donde no va. Estamos lejísimos, prima. O sea, ay, mira, ella está en Londres y yo estoy en Media. Pero cada vez que yo escucho un audio de Lee, yo siento que ella está a mi lado. Y yo creo que a ella le pasa lo mismo cuando yo le mando un audio echándole un cuento de cualquier cosa. Entonces, nada, prima, yo te mando desde aquí mi beso, mi abrazo y mi admiración. Ay, mira, se me va a poner a decir la voz así. Voy a empezar a llorar. Qué cosa tan horrible. Bueno, antes de que eso suceda y de que nos pongamos más perversos todavía, nos vamos. Nos vamos. Pero antes, yo tengo que mencionar que renuevo la esperanza de haberles picado la curiosidad y que después de escuchar este episodio, ustedes se van a ir derechitos a buscar estos y otros cuentos con esta temática que es tan cautivadora. Ahora sí, ya lo saben ustedes. ¿Cuál es la consigna para terminar esto? Sí. Repítanla conmigo. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.